Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado objetos sagrados que conecten el cielo y la tierra, y entre todos ellos, pocos han despertado tanto misterio y fascinación como la Arca de la Alianza. Mencionada en la Biblia como el objeto más sagrado de Israel, esta enigmática reliquia era mucho más que un simple cofre dorado. Era el símbolo del poder divino en la tierra, el lugar donde Dios mismo se manifestaba. Pero, ¿qué pasó con la arca? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿era realmente solo un baúl sagrado o escondía un poder mucho más profundo? Para responder a estas preguntas, necesitamos retroceder en el tiempo, hasta el momento en que la arca fue creada. La descripción bíblica nos dice que la arca fue construida bajo las instrucciones directas de Dios, dada a Moisés en el monte Sinai. Estaba hecha de madera de acacia, un material resistente y duradero, pero completamente recubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Sus dimensiones eran exactas, aproximadamente 1,1 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. En su interior, la arca contenía 3 elementos sagrados. Las tablas de la ley, con los 10 mandamientos escritos por Dios. El báculo de Aarón, que floreció milagrosamente como señal de su autoridad. Un recipiente con maná, el alimento celestial que sustentó a Israel en el desierto. Pero lo que hacía realmente especial a la arca no era lo que contenía, sino lo que sucedía sobre ella. En su parte superior se encontraba el propiciatorio, una tapa de oro puro con 2 querubines extendiendo sus alas. Y entre ellos, en el espacio vacío, se manifestaba la misma presencia de Dios. Aquí surge el primer misterio. Si la arca era solo un cofre sagrado, ¿por qué era tratada con tanta reverencia? ¿Por qué su simple contacto significaba la muerte para cualquiera que la tocara sin autorización? Desde el momento en que fue construida, la arca no permaneció estática. No era un objeto ceremonial guardado en un templo, sino que marchaba al frente del pueblo de Israel, guiándolo por el desierto. La Biblia dice que la arca abría caminos imposibles, derribaba muros y otorgaba la victoria en las batallas. Un claro ejemplo fue la conquista de Jericó. Los israelitas, en vez de luchar con armas, marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días con la arca al frente, y cuando sonaron las trompetas, las murallas colapsaron sin explicación lógica. Pero había un detalle intrigante: la arca nunca debía ser tocada directamente. Solo los levitas consagrados podían cargarla, y lo hacían a través de varas de oro insertadas en anillos a sus costados. Cualquier persona que la tocara sin permiso moría instantáneamente. Esto ocurrió con Uzá, un hombre que, con buena intención, intentó evitar que la arca cayera cuando los bueyes que la transportaban tropezaron. Al tocarla con sus manos, fue fulminado en el acto. Pero, ¿por qué? La respuesta podría estar en su verdadera naturaleza. La arca no era solo un objeto, sino una manifestación de la misma presencia de Dios. Tocarla era como intentar cruzar un límite divino sin autorización, una invasión al espacio sagrado que solo podía traer consecuencias fatales. Aquí llegamos a otro enigma. Si la arca era solo un cofre, ¿por qué Dios se manifestaba sobre ella? En la Biblia, cada vez que se describe la gloria de Dios, se menciona que Él está rodeado por querubines. Lo vemos en las visiones del profeta Isaías y en los relatos de Ezequiel, donde Dios es descrito sentado sobre un trono celestial rodeado de criaturas angelicales. Y en la arca, vemos el mismo patrón. 2 querubines extendiendo sus alas sobre el propiciatorio, formando un espacio vacío entre ellos. Ese era el punto exacto donde Dios se manifestaba. Esto ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse: ¿era la arca una réplica del trono celestial en la tierra? En otras culturas antiguas, los dioses eran representados en tronos con figuras de criaturas aladas. En Egipto, por ejemplo, los faraones se sentaban en tronos adornados con esfinges o deidades protectoras. Pero la gran diferencia era que la arca no contenía ninguna imagen de Dios. En su lugar, había un vacío sagrado, un espacio reservado para la presencia invisible del Creador. Esto nos lleva a una conclusión impresionante: la Arca de la Alianza no era solo un contenedor sagrado, era el trono de Dios en la tierra. Pero si esto es cierto, ¿qué sucedió cuando la arca desapareció? Durante siglos, la arca fue el objeto más sagrado de Israel. Sin ella, el pueblo no se movía. Sin ella, las victorias en la guerra no estaban garantizadas. Pero un día, desapareció misteriosamente. La última vez que se menciona la arca en la Biblia es en tiempos del rey Josías. Luego, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo de Salomón, la arca no fue mencionada entre los objetos saqueados. Esto ha llevado a muchas teorías. Algunos creen que fue destruida junto con el templo. Otros dicen que el profeta Jeremías la escondió antes de la invasión. Algunas leyendas afirman que fue llevada a Egipto o Etiopía, donde estaría guardada hasta hoy. Pero hay una profecía en la Biblia que dice algo sorprendente.
Jeremías 3 y 16 declara que en los tiempos venideros, la arca ya no será recordada ni reconstruida, porque Dios establecerá un nuevo trono en Jerusalén. Esto nos lleva a la pregunta más impactante de todas. Cuando la arca de la alianza desapareció, algo cambió en la historia de Israel. El objeto más sagrado del pueblo de Dios, el punto central de su adoración y el símbolo de su presencia, se desvaneció sin dejar rastro. Pero, ¿por qué Dios permitió que la arca desapareciera? Para entender esto, necesitamos mirar más allá de su historia y enfocarnos en su propósito final. Siglos antes de la desaparición de la arca, el profeta Jeremías hizo una declaración que pasó desapercibida para muchos. En Jeremías 3 y 16, Dios dice: «En aquellos días, no se dirá más, el arca del pacto del Señor. No vendrá a la memoria, ni se recordará, ni se echará de menos, ni será hecha otra más». Esta es una revelación impactante. Dios estaba anunciando que llegaría el día en que la arca ya no sería necesaria. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Si la arca era el trono de Dios en la tierra, ¿cómo podría dejar de existir sin ser reemplazada por algo aún mayor? La respuesta comienza a revelarse siglos después, en un evento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El misterio de la Arca de la Alianza y su desaparición tiene una conexión directa con Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como la presencia misma de Dios entre los hombres. En Juan 1 y 14, se nos dice: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». La palabra griega usada para habitó es esnsen, que significa literalmente tabernaculó o puso su tienda entre nosotros. Esto significa que Jesús se convirtió en el tabernáculo viviente, el lugar donde la presencia de Dios residía en la tierra. Pero hay un detalle aún más asombroso. Si analizamos la descripción de la arca y la vida de Jesús, encontramos coincidencias sorprendentes. La arca era de madera recubierta de oro puro, Jesús era humano, madera, pero sin pecado, divino, oro. La arca contenía las tablas de la ley, Jesús era la palabra viviente, la ley hecha carne. La arca tenía el maná del cielo, Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida, que descendió del cielo. La arca tenía el báculo de Aarón, símbolo de autoridad, Jesús es el sumo sacerdote eterno, con autoridad sobre la vida y la muerte. Nada de esto es casualidad. Cuando Jesús fue crucificado, ocurrió un evento que marcó el fin de la era de la arca. En el templo de Jerusalén, había una cortina que separaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado donde se guardaba la Arca de la Alianza, o al menos, donde debía estar. Esa cortina representaba la separación entre Dios y los hombres. Pero en el momento exacto en que Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que esa cortina se rasgó de arriba a abajo. El significado es claro: la presencia de Dios ya no estaba confinada a un lugar sagrado o a un objeto dorado. Ahora, su presencia estaba abierta para toda la humanidad, a través de Cristo. Aquí se revela el mayor misterio. La arca desapareció porque su propósito había sido cumplido. Ya no era necesaria. Jesús mismo se convirtió en el nuevo trono de Dios en la tierra. Pero la historia no termina ahí. Aunque la Arca de la Alianza desapareció físicamente de la historia, hay un último misterio que aparece en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 11 y 19, el apóstol Juan tiene una visión y describe lo siguiente: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo». Aquí, por primera vez en siglos, la Arca de la Alianza vuelve a aparecer, pero no en la tierra, sino en el cielo. Esto podría significar varias cosas: que la arca física en la tierra era solo una sombra de la arca celestial, que la presencia de Dios, antes confinada a un objeto, ahora está en su máxima expresión en el cielo, que el verdadero trono de Dios siempre estuvo en los cielos y la arca solo era una representación de él en la tierra. Lo que sí es claro es que la arca no fue destruida, sino que su propósito fue trascendido. El verdadero trono de Dios en la actualidad. Si en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba sobre la arca y en el Nuevo Testamento Cristo se convirtió en la presencia de Dios en la tierra, entonces la pregunta es: ¿dónde está hoy el trono de Dios? La respuesta es más cercana de lo que imaginamos. En 1 Corintios 6 y 19, Pablo declara: «¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros?» Esto significa que, ahora, el lugar donde Dios habita no es un objeto, ni un templo de piedra, sino dentro de cada persona que lo recibe. La arca ya no está oculta en una cueva ni perdida en la historia. El verdadero trono de Dios está en cada corazón que se entrega a él. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿Dios ya reina en tu vida? El mayor misterio de la arca no es su desaparición, sino su propósito final. Su existencia no era el punto final de la historia, sino una señal que apuntaba a algo mayor.
Dios no quería que su presencia estuviera limitada a un solo objeto, a un solo lugar o a una sola nación. Él quería habitar dentro de cada uno de nosotros. Hoy, la decisión está en nuestras manos. Antes, la gloria de Dios se manifestaba sobre la arca. Ahora, Él desea manifestarse en tu vida. Pero así como la arca exigía santidad, obediencia y reverencia, también tu corazón debe estar preparado para recibir su presencia. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu vida, no ignores este llamado. Dios no quiere que su presencia sea algo lejano para ti. Él quiere hacer de tu vida su trono. Si deseas aceptar su presencia en tu vida, decláralo con fe. Escribe en los comentarios: Señor, te abro mi corazón. Sé el Rey de mi vida. Comparte este mensaje para que más personas conozcan este poderoso misterio de la Biblia. Que el Señor te bendiga y te guíe. Nos vemos en el próximo video.